Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paschatya Deshatarine Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachanam Pangum Langayati Girim Yat Kripa Tamaham Vande Seurum Dinataranam. Bueno, como siempre, los devotos me han brindado la muy hermosa e increíble oportunidad de poder de alguna u otra manera hablar de Srila Prabhupada, glorificar a Srila Prabhupada. Para un discípulo no hay nada más hermoso que de alguna manera tratar de enaltecer la posición tan excesa que él ya tiene, el maestro espiritual. Cuando yo me inicié en la conciencia de Krishna, yo vivía en una ciudad más o menos mediana, que tenía un enorme desarrollo industrial. Corría como el año 70 aproximadamente. Entonces, la primera vez que escuché de los devotos fue un amigo de mi hermano que acababa de llegar de Londres, y él, entre muchas otras cosas, vistiendo a la moda británica, él le comentó que, mira, me encontré unos locos por allá en Londres y vestían así y cantaban una canción ahí, creo que es Hare Krishna. Eso lo dijo muy clarito y dijo que eran como unos locos. Esa fue la primera cosa que escuché de los devotos, ¿no? Ok, más nada escuché, pero enseguida escuché una canción de George Harrison donde en el coro, el estribillo, se recitaba el Hare Krishna mantra, ¿no? Y yo decía, wow, qué increíble, ¿no? Que este músico, que era el ex Beatle, estuviera cantando el Hare Krishna, ¿no? El mantra en la canción. Ok, entonces a muy temprana edad, no sé, tenía 15, 16 años, empezamos a practicar yoga y empezamos a ir a una escuela que quedaba como a media hora de la ciudad de Valencia, Maracay. Íbamos a un ashram que era de la Gran Fraternidad Universal. Ahí íbamos y aprendíamos yoga, hatha yoga, nos enseñaban asanas, ayunos, etc. Y en muy corto tiempo, Urdhvavaga, Ricardo, mi hermano mayor de sangre, mi hermano consanguíneo, que también estaba ahí, decidimos abrir como un centro de yoga en Valencia para la gente, ¿no? Para las personas. Y en la Avenida Bolívar, enfrente del rectorado, encontramos una casa y la rentamos. Afortunadamente le caemos muy bien a los dueños y rentamos esa casa. Era una casa como colonial antigua, muy bonita. Y comenzamos a funcionar y Urdhvavaga pintó los cartelones y decía Centro de la Gran Fraternidad Universal, Centro de Yoga. Y estábamos ahí. Desde ahí todos los fines de semana viajábamos a Maracay. Cuando los maestros que estaban en Maracay se enteraron, el maestro Gil, el maestro Estrada, el maestro Mejía, que nosotros habíamos abierto un centro de yoga, ellos nos pidieron información. Y de hecho, la prensa había ido para allá y lo había entrevistado a él, etcétera, etcétera. Entonces ellos, preocupados de que éramos muy jóvenes de edad,
ellos se dieron cuenta que muchísima gente se estaba inscribiendo y obviamente tenían que pagar una inscripción y pagar una mensualidad. Probablemente ellos se preocuparon por la parte económica, que como éramos muy jóvenes, ¿cómo podíamos manejar una situación así, donde un instituto de yoga iba a manejar tantas personas? Entonces, más o menos como a finales del 71, comienzo del 72, recuerdo que la Gran Fraternidad Universal tenía un simposio de yoga en la ciudad de Caracas. Entonces, de Panamá vino un señor alto, moreno, flaco, que era muy experto, era muy elástico haciendo posturas de yoga, y a él lo envían a Valencia para que nos supervise en el aspecto administrativo. Total, él llegó allá y lo instalamos y le pusimos un escritorio y lo arreglamos en la casa. Y la gente iba masivamente en diferentes turnos a hacer sus prácticas de Hatha Yoga, en la mañana, en la tarde, en la nochecita. Pero un día, cuando yo entro en la oficina de él tenía 2 revistas Back to Body, fue mi otra contacto con los devotos. Entonces yo vi las 2 revistas Back to Body y me puse a ver una y quedé muy impresionado. Y obviamente él había salido a la ciudad de Valencia a hacer diligencia y yo me llevé la revista. Y me la llevé como una semana para la casa y me ponía a leerla. Pero cuando abrí la primera página o la primera hoja, en la página izquierda de la revista había una fotografía que salían los devotos a la usanza típica, pues vestidos devocionalmente con sus dotis, kurtas y tílacas y rapado el cabello con la cica, con mirdangas y cantando en las calles de Nueva York. No sé si era la Sexta Avenida o la Avenida de las Américas, pero la fotografía a mí personalmente me impresionó. Y en ese momento pensaba, wow, estos devotos se ven muy contentos, muy felices cantando lo que están cantando. Entonces pensé, cómo me encantaría estar ahí con ellos, cómo me gustaría poder saborear lo que ellos en este momento están saboreando. Y yo quedé muy impactado y veía mucho esa fotografía. Yo leía la revista, pero volvía a la fotografía. Finalmente fui y se la entregué a él, ¿no? Entonces, recuerdo que a finales del año 72, 1972, los devotos comenzaron a ir a Valencia. Y mi hermano mayor, Ricardo Urdovaga, que posteriormente fuera iniciado por Srila Prabhupada, él se encontró con los devotos y se unió al Kirtan y los devotos lo invitaron y tomaron prasada. Entonces él fue muy contento a la casa y nos contó, ¿no?, del encuentro que tuvo con los devotos, que fue muy increíble, que fue muy estático, todo fue muy bonito. Lo que aconteció después de eso fue que los devotos continuaron yendo a Valencia y cada vez que iban a Valencia él iba a encontrarse con ellos, se llevaba a mi hermana menor, a Ramapatni. Y entonces para enero aproximadamente del año 73, mi hermano mayor se va con los devotos y se va al templo y se va a vivir, se queda viviendo en el templo de los devotos en Caracas. Y él continuamente me predicaba. Entonces, claro, hablamos que hay una cantidad enorme de gurús. Uno de ellos es el gurú inicial que te muestra el camino, Varma Pradarshaka Guru. Yo puedo decir que mi Varma Pradarshaka Guru, puedo decirlo, que fue Urdovaga. Y había la otra parte, ¿no?, que yo escuché la canción de George Harrison y escuché a este amigo de él hablando de los locos que él se encontró en Londres. Fue muy bonito y sin embargo tardé un poco en ir al templo hasta que llegó el momento en que yo pensaba que ya debía entregarme. Yo sentía y sabía que yo quería estar ahí y que quería vivir con los devotos, ¿no? Yo estudiaba, lo único que me retenía, yo le había hecho una promesa a mi madre de continuar mis estudios, finalizar el bachillerato y estudiar arquitectura. Sin embargo, eso no sucedió. Fueron pasando los meses y Urdovaga siempre me predicaba, iba al templo, del templo venía a la casa con grupos de devotos o me enviaba continuamente cartas explicándome y pidiéndome que yo me fuera para allá, etc. Y entonces el primer día de septiembre yo estaba pensando en ir o no. Finalmente comenzaron las clases un 17 de septiembre del 1973 y yo me fui al liceo. Y fui al liceo y al regresar yo
ya vine determinado. Yo pensé, yo no quiero seguir estudiando más, no quiero, sentía todo eso como muy árido, muy seco, o sea, sin ningún sentido. Entonces recogí mis cosas, las coloqué en un morral militar que me había prestado un compañero de estudio y me fui al templo, ¿no? Pero es increíble porque cuando entrabas al templo, después de cierto tiempo los otros te decían que para recibir iniciación, la primera Harinama, tú debías esperar por lo menos un año o más, y todos los días ir al nuevo arte y cantar 16 rondas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pero en enero del 74 Srila Prabhupada me inicia, o nos inicia un grupo de devotos. Wow, para mí eso fue muy, muy sorprendente, ¿no? Estoy explicando esto porque cuando los acharyas suelen decir que cuando un maestro espiritual predica o va para acá o para allá y aparecen discípulos y él comienza a iniciarlo, los acharyas suelen decir que estos discípulos son enviados por el maestro espiritual del propio maestro que está iniciando estos devotos. Es decir, que Prabhupada pensaba o sentía que los discípulos de él eran enviados por Srila Bhaktisiddhanta. Claro, eso lo ha confirmado en muchos lugares y oportunidades Bhaktivinoda Thakur, en fin. Pero así siempre lo he sentido. O sea, nunca he pensado que soy absolutamente nadie importante ni relevante, pero sí lo siento de mis hermanos espirituales, todos ellos. Y siempre tenía tengo la experiencia, el sentimiento de que todos mis hermanos espirituales, ellos son Parshad de Srila Prabhupada, ellos son parte de su séquito. Cuando Krishna va a descender a la tierra, antes de que Krishna descienda o aparezca en este mundo material, ya todo el mundo se entera de los planes, entonces todo el mundo comienza a hacer arreglos, tanto en el mundo espiritual como dentro del mundo material, en los universos materiales. Entonces los semidioses dicen, no, Krishna va a aparecer, no, yo no me voy a perder esa oportunidad. Entonces ellos comienzan a hacer arreglos para descender, y de hecho empiezan a venir acá y nacer en este Bharata Bhumi, Bharata Varsha, donde Krishna va a hacer su pasatiempo, y tratan de nacer cerca, en áreas cercanas. Obviamente los habitantes del mundo espiritual asociados de él igual, ellos dicen, no, yo quiero estar ahí. O sea, entonces todo el mundo hace muchos arreglos y ellos descienden antes, y cuando Krishna aparece ya está todo el ambiente, los tíos, sobrinos, abuelos, todo el mundo está ahí esperando a Krishna. Similarmente, o al menos así yo lo entiendo, cuando Prabhupada él apareció, ¿verdad? Y decide tomar la orden de su maestro espiritual y viajar a una edad tan avanzada por barco, que es bien pesado. Prabhupada no estaba acostumbrado a montarse en barco ni nada de eso, y varias tormentas en alta mar capturaron al bote y lo movieron muy fuertemente. Prabhupada se vio muy mal, se enfermó, vomitaba, le dieron varios ataques al corazón porque la travesía es muy dura, son como 5 meses o 6 meses, depende. Entonces, pero cuando Prabhupada llega, ya estaban puestas las personas claves que ayudarían en el servicio que Srila Prabhupada estaba haciendo para su Gurudeva, Srila Bhaktisiddhanta. Pero Srila Bhaktisiddhanta, él ya envió a esta gente. Entonces, el sentimiento que tengo con respecto a eso es que todos mis hermanos espirituales son Parashad de Srila Prabhupada, independientemente de sus conjeturas, malos comportamientos, o fallas, o defectos, o anartas, o cualquier cosa. Para mí todos los discípulos de Prabhupada son adorables, son realmente son lo máximo para mí. Y entiendo que son Parashad, que son como asociados muy personales y particulares de Srila Prabhupada, que ellos vinieron aquí para ayudar a Srila Prabhupada en su misión. Es una opinión muy personal, independientemente de la opinión de cualquier persona o cualquier devoto. Yo con todo beneplácito la respeto, pero el sentimiento que me aborda es eso. Entonces yo quería leerles algo que es muy importante para mí. Bueno, y que constituye como un documento, es como una evidencia, es como el testimonio
por supuesto, en las cartas de Srila Prabhupada. Entonces aquí hay una carta que Srila Prabhupada le envía a Chiksupananda. Chiksupananda era el presidente encargado del templo, un discípulo muy entregado, muy dedicado a Srila Prabhupada. La carta dice así: está fechada enero 5 de 1974. Dice: querido Chiksupananda, por favor acepte mis bendiciones por tu recomendación. Yo estoy aceptando a los siguientes devotos como mis discípulos iniciados. Y aquí te estoy enviando sus nombres espirituales en la siguiente lista. Entonces la lista comienza. Primera iniciación: Wilfredo Varecha, Ricardo, mi hermano mayor, Urduavaga, Pedro Purullit, Harry Tarksha, Carlos Durantavira, Steve Sidhayan, Salvador Gopesha, Jorge, yo, Kavi, Teo, Kratu, Solvay, Subhanana Dasi, Bula, Pilakini Dasi, María Modani Dasi, Anthony Velázquez, que es un devoto de Trinidad, Pitámbara, Lennox, otro devoto de Trinidad, Basuki, Anthony, otro devoto trinitario, le puso Vama, y Reinaldo, que en la carta Prabhupada dice, él no está aquí ahora con nosotros, está en Los Ángeles, se llama Simhadas. Y de segunda iniciación, eso fue enero 5 de 1974. Quizás para muchos de ustedes no es tan importante o evidente o meritorio, etc. Al menos para mí sí lo es, porque eso marcó mi vida de una manera muy hermosa, muy maravillosa y muy increíble. Y le estoy hablando un poquito acerca de cómo conocí a los devotos. Entonces, de la segunda iniciación dice Viraja Das, Pramona Das, Tamoja Das, Vara Devi Dasi. Entonces Prabhupada dice, ya yo canté para estos devotos de segunda iniciación el cordón que te lo estoy enviando, que debe dárselo a estos devotos. Por favor, distribúyale el Gayatri, ¿verdad? Y pon el cassette que yo grabé donde yo recito para ellos el Gayatri Mantra. Permite que ellos escuchen el Gayatri con su oído derecho, ¿no? Y por favor instruye a estos devotos acerca de las cualidades brahmínicas. Y a los de primera iniciación tienes que hacerle énfasis en que canten 16 rondas diariamente. Entonces, bueno, aunque entré en septiembre del 73, enero 5, Prabhupada nos dice, claro, la ceremonia se hizo el domingo 13 siguiente del año 74, que hubo las iniciaciones. Cuando Prabhupada estuvo en Caracas, por supuesto, yo estaba ahí, fue algo muy extático, y recibir a Prabhupada fue algo, al menos para mí, apoteósico, era algo fuera del contexto, de las experiencias de este mundo material o de este universo material. Era algo muy increíble. No podía creer que cuando Prabhupada se bajó del carro era Prabhupada, o sea, el mismo Srila Prabhupada, a quien yo había visto tantas veces en fotografías del Srimad Bhagavatam, del Bhagavad Gita, del Chaitanya Charitamrita, de todos los libros. Prabhupada estaba ahí y yo decía, oye, pero es el mismo, o sea, no está cambiado. No sé, si alguien sale en la televisión o filma una película y tú ves al actor, etcétera, luego tú lo ves en la vida real, generalmente tú lo ves un poco diferente, quizás cambiado, más gordo, no sé, pero Prabhupada era exactamente igual. Fue una experiencia mágica para mí, maravillosa, que cambió totalmente mi vida para bien. Yo no concluí mi estudio de bachillerato porque me fui al templo y finalmente me quedé ahí. Y el servicio que me asignaron desde que llegué era salir a la calle y predicar diariamente, hacer Sankirtan, la distribución de libros. Y así lo hice por unos cuantos años, ¿no? Todo el tiempo estuve dedicado a hacer Sankirtan y fue una experiencia increíble. Cuando Srila Prabhupada estuvo en Caracas, la atmósfera era como fuera de este mundo material. Era como si no estuviésemos en Caracas. Era muy espiritual, pero era como muy celestial. Srila Prabhupada, aunque era muy estricto y muy serio, al mismo tiempo era muy dulce y muy
misericordioso, es decir, era muy compasivo, era muy paciente. Personalmente, claro, puedo hacer muchos servicios o algunos servicios a Srila Prabhupada, y en algunos de esos servicios cometí errores tremendos y estúpidos y bobos, como yo pudiera cometer. Pero Prabhupada, me da cuenta que Prabhupada fue muy tolerante, pues, o sea, y más bien lejos de enojarse o reprenderme, más bien me explicó cómo eran algunas cosas. Y eso para mí era eso era para mí muy impresionante, ¿no? Siempre tuve una relación con mi papá muy distante y era muy tensa y peleábamos mucho. Y cuando encontré a Srila Prabhupada, era todo para mí, ¿no? Prabhupada era mi maestro espiritual, o es mi maestro espiritual, era mi padre, mi amigo, mi compañero, todo. Era mi aire vital, era mi suara, era mi prana, era todo, y aún sigue siéndolo. Tantas experiencias, tantas cosas que uno vive con Srila Prabhupada fue muy increíble. Y en el templo, él siempre, dentro del templo y fuera del templo, fue siempre un caballero muy dulce, muy bondadoso, pero fuera de serie, era un personaje fuera de serie, increíble. Cuando Srila Prabhupada se pasó como 8 o 9 días en Caracas, cuando se iba, estaba en los preparativos y de alguna manera Shruta Kirti me llamó, yo estaba ahí y la puerta estaba abierta y Prabhupada estaba, y yo agarré y me metí de abusador entonces le ofrecí reverencia a Srila Prabhupada y él me dijo que no le ofrecía reverencia, que me levantara, y yo me levanté y estaba llorando y le pregunté si me podía ir con él. Entonces él me dijo, ¿cómo? Yo dije, que si me podía ir con él, pues. Entonces me dijo, no, o sea, pero ¿cómo? Yo le pregunté que si puedo irme con usted ahorita. Me dice, de aquí vamos a India, voy a pasar a Estados Unidos y luego ahí sí, seguimos a India para el Gaur Purnima. Entonces me puso la mano acá, me dijo, no te preocupes, nos vemos allá, y yo seguía llorando. Entonces, pero cuando me puso la mano acá sentí, me agarró el hombro con mucha fuerza y fue para mí muy reconfortante, ¿no? Muy reconfortante, y me dijo, no te preocupes, que nos vamos a ver allá. Entonces, en ese momento entró Shruta Kirti y me vio llorando y me preguntó qué pasa. Yo le dije, no, que yo le dije lo que le dije a Prabhupada. Este sonrió un poco, me dijo, no, es que tenemos que ir a muchos otros lugares y para hacer algo así uno tiene que planificar eso. Me dijo, de todas maneras, Prabhupada dejó instrucciones que ustedes van a participar de una competencia de distribución de libros a nivel internacional y se otorgarán premios a los devotos que distribuyan más libros. Así que no te preocupes, o sea, nos vemos allá, el mismo medio nos vemos allá. La última clase de Srila Prabhupada dijo que ustedes continúen levantándose temprano, vayan al Mangalarti, canten sus 16 rondas y continúen haciendo su servicio. Y yo les garantizo que en esta misma vida ustedes podrán ver a Krishna cara a cara. Eso fue una tremenda bendición, ¿no? Efectivamente, aquí, 14 días después, ya yo estaba en India, porque había quedado en los 3 o 4 primeros lugares de los devotos que distribuían libros, y como premio me llevaron a India. Y llegué allá, me encontré con Srila Prabhupada, fue muy increíble. Y bueno, el servicio que me pusieron fue atender a Jayapataka Swami, como asistiéndolo, pero él tenía ya su asistente y yo podía ayudarlo a lavarle la ropa o planchársela o llevarle el prashad, lo que fuera necesario. Y me pusieron el servicio de llevarle el prashad todas las tardes de Srila Prabhupada. Eso fue en Mayapur. Eso fue, por supuesto, muy estático para mí. Fue una cosa súper increíble. Y la intención en todo esto no es básicamente, o no es muy importante, al menos es mi sentimiento. Yo no quiero estar hablando de mí, ¿para qué voy a hablar de mí? Yo quiero hablar de Srila Prabhupada, pero inevitablemente hay eventos en los que de alguna manera Srila Prabhupada me involucró con su bondad, con su misericordia, que fue muy increíble. Y bueno, y sucedieron cantidad de cosas.
siempre he pensado que hablar de Srila Prabhupada es hablar de toda su obra, ¿no? Y a mí me parece algo bestialmente apoteósico, majestuoso, gigantesco, impresionante. Todo el trabajo de predica que Srila Prabhupada hizo en apenas como 10 años, quizá un poquito menos. Prabhupada predicó tan intensamente, él se acostaba en Caracas, se acostaba a 11 de la noche, se levantaba a 1:30 a 2 de la mañana todos los días y se ponía a traducir. Tenía un aparato llamado dictáfono que cuando hablaba, el aparato se activaba y comenzaba a grabar. Y Prabhupada se detenía, paraba de hablar y el aparato se detenía. Entonces Prabhupada iba grabando ahí, traduciendo el Srimad Bhagavatam, estaba dedicado a eso. Y Prabhupada se levantaba a esa hora, se ponía a traducir, entonces temprano en la mañana, tú lo veías que se ponía a cantar onda y salía a las caminatas matutinas, al volver, daba la clase. Y después, muchas veces, pues se sentaba en el jardín a cantar yapas, cantar Hare Krishna. Pero había un itinerario y Prabhupada tenía entrevistas, tenía que recibir a muchas personalidades de aquel tiempo, o científicos, o gente metafísicos y cosas así. Y muchísima gente iba y tenía la entrevista y Prabhupada lo recibía hasta la tarde. Luego, o sea, era un trabajo muy intenso, muy agotador. Y Prabhupada lo hacía muy estático, muy contento, ¿no? Eso era muy increíble. ¿Cuál fue el impacto de Srila Prabhupada en mi vida? Todo, cambió totalmente mi vida. No sé ni cómo agradecerle a Srila Prabhupada. Se dice en la Shastra que es sumamente difícil complacer al maestro espiritual, ¿no? Tenemos un karma tan malo, tan pesado, al menos yo, y entonces en la Shastra hay muchos lugares que se especifica la cantidad de cúmulos malos o del karma malo que nuestro cuerpo va acumulando. Y entendemos que la parte más baja de nuestro cuerpo son los pies. Por lo tanto, los pies llevan el peor de nuestros karmas. La parte más mala la lleva. Entonces, en India, cuando una persona pasa y te tropieza o te toca con sus pies, se regresa y te toca y te ofrece su reverencia y te pide disculpas porque con los pies no se debe tocar a nadie, considerando que es algo muy bajo. Claro, para el discípulo, digamos, la referencia o el valor para medir eso siempre se aplica, es inverso, es totalmente opuesto. Para el discípulo, la parte más sagrada del maestro espiritual son sus pies, ¿no? Porque esos pies son tan increíblemente resistentes, incansables, dulces, maravillosos, refrescantes, etcétera, que pueden llevar a esa alma a todas partes. Y esos pies de Srila Prabhupada lo llevaron a él a Venezuela. Esos pies son todos adorables para mí, son lo máximo, ¿no? Tú puedes leer toda la vida los Puranas y los Upanishads y las Shastras y los Vedas y puedes leer y leer y leer, pero realmente Krishna nunca te va a aparecer en ningún lugar, o Krishna no se te va a revelar, o no te va a decir, mire, Krishna está aquí, Krishna está allá. Y tú puedes leer por vidas y vidas y aprender todos los Vedas, y eso está muy bien, pero Krishna se revela, o únicamente Krishna lo da, o lo otorga, o lo revela un devoto puro. El Vaishnava, él es quien puede darte a Krishna, él es el único que te puede revelar a Krishna. O sea, tú puedes perder y emplear tu tiempo, energía y vida o vidas, pero cuando te encuentras con el maestro espiritual, cuando te encuentras con tu Gurudeva, él es el único que te puede dar Krishna, él es el único que te lo puede otorgar, que te lo puede revelar. Entonces, eso fue lo que Srila Prabhupada nos dio. El más grande impacto de mi vida hasta el momento de hoy sigue siendo Srila Prabhupada y sus enseñanzas. Todo lo que aprendimos de él y todo lo que continuamos aprendiendo es realmente sin palabras, es algo pasmoso. Eso es lo que Prabhupada no solamente me dio a mí, sino a todos los devotos. Es como el regalo más hermoso que nadie jamás pudo haberme dado y que entiendo que nadie me va a dar. De la misma manera se lo digo a los devotos que vendrán posteriormente, que no hay un regalo mejor ni mayor como el de la conciencia de Krishna. Es algo muy increíble.
y siempre vuelvo a tomar el punto. Entiendo que Srila Prabhupada es él y su séquito. Cuando Krishna fue a descender, les comenté un poquito, ya muchos asociados de él vinieron al mundo material con Krishna o antes de él o inmediatamente después de él, y los semidioses y toda gran personalidad, ellos querían estar aquí, querían involucrarse, querían poder tener la oportunidad de estar con Krishna, servirlo, atenderlo, verlo, etc. Algunos de vosotros se enteraron tarde. Cuando entré al movimiento, un devoto de Trinidad, que no recuerdo el nombre, él me dijo: canta Hare Krishna, pero cántalo. Y yo cantaba, me decía: no, pero cuando tú cantas Hare Krishna, Krishna no es diferente de su nombre. Tú dices Krishna, Krishna, y él está presente. Y todo lo que está relacionado con Krishna en ese plano absoluto es exactamente él. Su nombre, sus cualidades, sus séquitos, su ambiente, todo es él. Entonces cuando tú cantas el Mahamantra, Krishna está presente. Entonces para mí fue algo muy bello sentir o darme cuenta de que Dios es una persona. Eventualmente he ido entendiendo que los asociados de Krishna en el mundo espiritual no son energías abstractas, impersonales, sin forma, que son como nubes. No, son personas. Y cada una de estas personas los llamamos y los invocamos cuando pronunciamos los mantras. Cuando decimos los mantras, esos son los nombres propios de esas personalidades en el mundo espiritual. Son personalidades, no todos con forma humana, pero todos ellos son personalidades. Aún el tiempo, Kala Rupa en el mundo espiritual es una persona, ¿verdad? Una persona con la que tú puedes conversar, hablar, echar chistes, comer, etc. La sombra en el mundo espiritual es una persona. Todos son personalidades. Cuando Kulashekar Maharaj se enteró que Krishna venía, como él es la correa, él es uno de los cinturones de Krishna, él se enteró un poco tarde, porque como lo pone en un sitio ahí, él está esperando que venga una niña o una devota, se lo dé a Radharani, y Radharani se lo pone a Krishna, etc. Cuando él se enteró y él dijo: no, todo el mundo se fue para allá abajo, ¿qué hago yo acá? Cuando él descendió, claro, en términos de tiempo, ya Krishna inclusive se había ido. Y él se lamenta profundamente por eso, ¿no? Pero aún así el cinturón con la seguridad muy particular. Hay una oración del Gita Mala que Srila Prabhupada continuamente recitaba. Dice: Krishna Todilla Padapankaya Panjarantam Adyaiva Vishatume Manasa Rayahamsa Prana Priyana Samaye Kapa Vata Pito Kanta Varodhana Vidho Smaranam Kutaste. En esa oración de Kulashekar Maharaj, él está orando a Krishna, donde él le dice: mi Señor, ahora que estoy plenamente consciente de ti, quítame este cuerpo. Ahora que puedo visualizarte, que puedo recordarte, que estoy completamente concentrado en ti, quítame este cuerpo. Por favor, hazlo ya. Porque ¿cómo voy a hacer cuando me llegue la muerte, verdad? Y se mezclen mis aires, vata, pita y kapha. Se produce un dolor tan intenso a consecuencia de la temperatura tan alta a que el cuerpo es sometido, que uno no puede pensar en Krishna, la mente se agita y es muy difícil. Entonces deja que mi mente, que es como un cisne, quede enredado, que mi mente cual cisne se enrede en los tallos de tus pies de loto. Porque los cisnes, ellos muchas veces juegan cuando están en los lagos y ellos se sumergen y salen para ver si se encuentran debajo del agua. Hay algunos cisnes que cuando se sumergen, ellos su cuello lo enredan en uno de los tallos de la flor de loto que está arriba flotando, y ellos se agarran ahí para no salir a flote, ¿no? Y entonces el otro cisne no lo encuentra, finalmente él se suelta. Bueno, son pasatiempos de los cisnes. Entonces Kulashekar Maharaj él describe eso, él dice: deja que mi mente quede enredada en los tallos de tus pies de loto. Por favor, tan bello ese. Entonces, tomando de nuevo el mismo tema, hasta donde puedo, hasta donde recuerdo, quiero leer los nombres de los devotos que recuerdo, ¿verdad? Que recuerdo cuando
cuando Srila Prabhupada estuvo ahí en Venezuela. ¿Por qué los quiero leer? ¿O por qué quiero nombrarlos? Porque de alguna manera eso me inspira y siento que es una glorificación a Srila Prabhupada, al menos es lo que yo siento, es lo que pienso. Entonces siempre, no solamente nombrar a esos devotos, sino agradecerles toda la vida, ¿no? Entonces, de antemano, ofrezco mis disculpas y, por favor, si cometo alguna ofensa, quizás a algún devoto no lo recuerdo o no lo puse acá, por favor, perdónenme, pero son muchos devotos y no los puedo recordar todos, pero quisiera leerlos, ¿no? Un poco. Entonces, recuerdo a devotos de aquel tiempo, por ejemplo, Tamoja, el primer devoto de Venezuela, Javi, Viraja, Gopesha, Varesha, Purujit, Pramana, Hridaya Pandit y Chamaya. Había un devoto que le decíamos Tulsi Govinda, él es Freddy Quintero, hermano de Frank Quintero. Él estaba ahí, tenía ese nombre de Tulsi Govinda. No, estoy equivocado. Él era hermano de Edgar Alexander. Ok, Rishi, Subhananda, Kratu, Tilakini, Vasuki, Vama, Taksha y Pitambara. Esos devotos eran de Trinidad que habían venido a Venezuela cuando Prabhupada estuvo allá, ¿no? Munipriya, del cual ya escuchamos un poco, Vishuddhasattva, Nitya Swarup, Durantavira, Karunaksha. A Karunaksha le debo mi vida, nuestro querido hermano espiritual que hace poco partió a la morada del Señor. En una ocasión yo tenía dolores muy fuertes, muy intensos, y Virabajo, que era el presidente del templo, le dijo: mira, encárgate, llévatelo inmediatamente, que algo tiene muy malo y algo le está pasando. Yo vomitaba sin parar, y él me llevó al hospital universitario y entramos por la puerta de emergencia y había mucha gente, heridos y tal. Entonces nos sacaron para afuera. Entonces él se molestó y él me cargó, él era un poco fornido, él me cargó y entró por la puerta y empujó la puerta con los pies como pudo, y quisieron detenerlo y él empujó a la gente y los pateó y le dijo: ustedes, o sea, no se meta conmigo, ni se le ocurra atravesarse, ni me detenga, yo soy funcionario y se va a meter en un problema muy grave. Este es un familiar mío que lo traigo de emergencia, por favor, búsqueme un médico. Pero todo, como él les gritaba, yo estaba muy sorprendido. Entonces él se metió, aunque le digan: no, usted no puede entrar por aquí, por ahí. Él se metió, buscó un cuarto, encontró una camilla y me acostó. Fue corriendo y buscó al médico. Y le explicó, el médico vino corriendo y entonces dijo: inmediatamente tómele una muestra de sangre. Entonces quiero el resultado ya. Y cuando le traje el resultado dijo: este muchacho hay que operarlo ya. Eso es la vesícula que se le acaba, el apéndice, pero se le acaba de romper, entonces tiene pus en la sangre, eso hay que verlo. Entonces había otros doctores: mire doctor, pero no, para todo eso, prepárame el quirófano, que es rápido, tenemos que operar a este muchacho. Entonces en el camino él me iba hablando y me dijo: te voy a operar, está tranquilo, mientras hablemos yo te voy a poner una mascarilla, te vas a quedar dormido, pero cuando estés despierto ya vas a estar bien. Y bueno, yo le dije que está bien, doctor, ¿qué tal? Y en el camino me quedé dormido. Una vez que me desperté, bueno, yo estaba operado. Pero Karunaksha fue quien me salvó la vida, yo estaba grave. Urdhva, mi querido hermano espiritual, hermano del alma, Modani, Vara, Karta, Virabahu, Modani, Amita Shakti, Yagachaksur, Bhadrakriti, Madhurya, Murti, Amala Harinam, Yaya Virasimha, Alankara, Antaryami, Adishesha, Lila Avatar, Janavi, Maxia y otros personajes que siempre estaban por ahí, que siempre tenían que ver con los devotos. Debo nombrarlos, que les va a parecer muy extraño, pero Cointa o Cointia, y Yapadas, que andaba con una muleta, Mathura, mi querido hermano espiritual de Valencia, Nilamani, Yayahata Kostaka, Panindra, Hemanta, Lokesha, Avatari, Nrsimha,
Jivamukta, Ramanuja, Haribhakti, Madha Vasraya, Harichakra, Navanita Taskara, Romasa, Haricharan, Yatukarnya, Tulya Sibrinda, Madmohana, Sadbuya, Vipini Vihari, Janmastami, Toishakti, Jayarama, Anandini, Rasagya, Achutapriya, Gokuleshwar. Con las iniciaciones que Srila Prabhupada hizo en Venezuela, iniciaron a unos devotos de otros lugares. Fueron a Balagovinda, Krishna Chaitanya, Madhuri, Meenakshi, creo que era dominicano, Payonidhi, Prapanna, Radha Charan, Subhaya, Sundari, Vijaya, Devidasi, Vishodhani y bueno, esos son los devotos que puedo recordar. Ah, no, están otros acá. Rupa Manjari, Mukti, Rohini, Rama, Tadakari, Vanasanchari, Krishna Priya, Hidaya Pandit. Otra gran persona que fue clave en la prédica, en la conciencia de Krishna en Venezuela, fue Nageshwarananda, el papá de Rasalila y Ashok. Entonces, claro, esta versión Nageshwarananda, estaba Rasalila, Vidya, estaba Ashok, Visheki y Vinata, Nati, a quien Avadhuta Maharaj le puso Gopinata, ¿no? Posteriormente vendría Garuda, pero también estaba Adhara, otra devota. Entonces, claro, el nombrar estos devotos, personalmente a mí me encanta, me resulta muy increíble, porque esos son los devotos con los que yo viví y compartí, estuvieron siempre con nosotros ahí. Y son el regalo hermoso de Srila Prabhupada para la humanidad, porque definitivamente en el planeta Srila Prabhupada escoge a estos devotos, o mejor aún Srila Bhaktisiddhanta, y los envía a que ayuden a Srila Prabhupada en su misión en esta parte del mundo, ¿no? La región norte del continente suramericano. Srila Prabhupada desde México, después que visitó México, él pasó a Venezuela y estuvo ahí, y fue para nosotros algo muy mágico y maravilloso, y la familia de los devotos es algo incomparable, inigualable. Eso es, independientemente de malestares que surgen por nuestras contaminaciones, o de torpezas nuestras, o de fanatismo, o de boberías o tonterías inmaduras de nosotros, ¿no? Sin embargo, es todavía una muy hermosa familia, y a las personas, y a los devotos y a las almas que eventualmente se acerquen a la conciencia de Krishna, nadie va a encontrar una familia como la familia de los devotos. Cuando tú compartes tu vida espiritual, las enseñanzas, el aprendizaje, eso es algo inolvidable, algo que te marca en tu vida, independientemente que siempre he sentido como que la muerte es como el examen final, ¿no? Que tú tienes que estudiar y tienes que presentar el examen a ver cómo sale en el examen. Pero independientemente de cuál sea el resultado, me siento sumamente feliz, súper contento de haber participado de estos pasatiempos de Srila Prabhupada aquí, y de que de alguna manera ayudamos a difundir el mensaje de la conciencia de Krishna, distribuyendo libros y ayudando a la gente, y haciéndonos personas, definitivamente personas buenas, personas de bien, dentro del contexto social, político, podría ser ambiental, regional, de cualquier lugar. Siempre los devotos son agentes benefactores para todo el mundo, y así me siento. Obviamente yo tengo miles de contaminaciones, soy una persona muy baja, etcétera, pero trato de ser un agente de bien para ayudar a las personas, aliviarles un poco de su ansiedad,
de su condición en el mundo material. Y aunque yo sé que a nadie voy a salvar, si puedo de alguna manera aliviar el dolor de alguien, pues de eso se trata, ayudar a la gente en lo más que uno pueda. Y estas oportunidades que nos brindan los propios devotos es básicamente para glorificar a Srila Prabhupada. Y como Srila Prabhupada, como dice en Trinidad, es something else, o sea, Prabhupada es otra cosa, es otro el contexto, es otra la situación. Tantos gurus, tantos sannyasis, babaji, sadhuji, para aquellos años vinieron de India a América y finalmente sucumbieron. El mundo material, la energía ilusoria, maya se los comió. Ellos olvidaron prácticas devocionales y se hicieron grandes empresarios en dinero y con cientos y miles de discípulos, pero se desviaron totalmente del sendero. Sin embargo, Prabhupada vino y todo lo que estamos viviendo en el mundo entero, todo lo que está sucediendo en los templos y las diferentes sampradayas que han surgido y han tomado fuerza, todo eso se lo debemos a Srila Prabhupada, quien se tomó la molestia de, a esa edad tan avanzada, tan problemática, porque en ese momento todos los achaques del cuerpo surgen, pues te duele aquí, te duele allá, o sea, estás mayor. Sin embargo, Prabhupada obvió todo eso, olvidó su comodidad personal y vino para acá a predicar. Entonces todo lo que estamos viviendo, todo ese boom, ese arrollamiento que hay ahorita de yoga, de ayurveda, de etcétera, de aquí y de allá, en realidad se lo debemos a Srila Prabhupada. Así de sencillo. Srila Prabhupada en una ocasión él hablaba de Paramahamsa, entonces él habló de Yogananda, Paramahamsa Yogananda. Y cuando habló de Paramahamsa, yo pensé, pero este señor no es Mayavadi, y sí, efectivamente lo es. Pero una vez que me puse a investigar la vida, él realmente fue un sannyasi muy serio. Cuando él llegó vía Egipto, Europa y Marruecos, que terminó en América, él empezó a predicar, él practicaba y predicaba un tipo de Bhakti Yoga llamado Kriya Yoga, pero las personas lo visitaban a los encuentros con él masivamente, y entonces él empezó a predicar, ¿no? Y la gente lo escuchaba y la gente lo admiraba y la gente, o sea, increíblemente. En aquellos tiempos él fue a visitar a México, y el presidente de México, que era vegetariano, cuando lo conoció quedó impresionado. Inmediatamente se hizo discípulo y Paramahansa Yogananda lo inició. Bueno, pero todos estos hechos que suceden en la historia me ayudaron a entender. Cuando Srila Prabhupada habla de Paramahansa Yogananda, él dijo que Paramahansa Yogananda le abonó el camino, él preparó el terreno para la llegada de él. Y Prabhupada habla de Paramahansa Yogananda con mucho respeto. Y él dijo en algunas oportunidades que Paramahansa Yogananda era un genuino Paramahansa, que ese nombre y ese título le correspondían y se lo habían asignado de una manera correcta, que él realmente era un Paramahansa. Entonces Prabhupada hablaba de él con tanto respeto y realmente fue así. Entonces, bueno, hay tanto que hablar de Srila Prabhupada en cuanto a pasatiempos y a muchas cosas que cada uno pudo experimentar o vivir. Pero podría decirles que Prabhupada Titikava Karunika Suriran Sarva Dehinam, el devoto puro, él posee a plenitud y de una manera natural las 25 cualidades de un Vaishnava. De manera natural, porque cuando llevas a cabo servicio amoroso a Krishna tan intensamente, con tanta dedicación, Sharanagati, o sea, te olvidas de ti mismo, que esas cualidades de una manera natural surgen. Entonces Prabhupada era muy amistoso con Suriran Sarva Titikava. Prabhupada era tan tolerante y al mismo tiempo era tan dulce, era tan amable, pues, tan misericordioso, tan cariñoso, tan respetuoso, que él era el amigo de todas las entidades vivientes, absolutamente de todo, no importa que fueran plantas o animales o seres humanos. Prabhupada es realmente increíble. Entonces, esta hermosa oportunidad que nos están brindando los propios devotos, que nos piden que hablemos un poquito de Srila Prabhupada, claro, es muy poquito lo que podemos decir de Srila Prabhupada, es como un océano inmenso y tú quieres añadir una gota.
tú le añades una gota, la gota no va a hacer que el océano se rebase o se encoja, ¿no? Porque realmente lo que puede complacer al maestro espiritual es el propio servicio de ellos, que ellos ofrecen a Krishna, ¿no? Srila Rupa Goswami, él dice eso, ¿no? Él dice, Matulyunasti papadmana paradhi nakaschana parihare pilayame kim bhruve purushottama. Él dice, mi Señor, con esta esperanza es que yo me acerco a ti. Yo soy realmente muy indigno, soy crápula, soy basofia. Yo soy lo peor de lo peor, yo soy un alma inmunda, soy un alma abyecta, siempre tratando de evitar a ver cómo me rindo a ti, ¿verdad? Pero esa es mi calificación. Yo no tengo nada que ofrecerte. Grandes personalidades van donde ti y te ofrecen cosas puras, te ofrecen incienso de primera, sándalo, te ofrecen, bueno, flores fragantes, te ofrecen lo más hermoso y lo más puro que hay, pero yo no tengo nada que ofrecerte, me da mucha vergüenza, pero con mi vergüenza, con eso, lo único que yo tengo, yo me acerco a ti, me acerco a ti implorándote que me acepte, ¿verdad? Porque yo no tengo más nada que ofrecerte, pero yo sé que tú eres esa gran personalidad, que tú nunca me vas a desamparar, que cuando tú vayas a apuntar tu flecha a los más indignos, a lo peor de lo peor, ahí yo voy a estar. Y esa flecha va a dar en el blanco. Entonces con esa esperanza yo me acerco a ti. Y con esa vergüenza me acerco a ti. Porque yo no sirvo para nada. Yo soy basura, soy indigno. Pero yo sí soy digno de esa misericordia que tú otorgas a los más caídos, ¿no? Eso lo dice Srila Rupa Goswami. Imagínense ustedes, que queda para nosotros. Muchísimas gracias a la madre, a los devotos en general, por haberme brindado esta humilde y muy ínfima, pequeñísima oportunidad de poder hablar un poquito de Srila Prabhupada y de los devotos, que es lo único que tenemos en este mundo, realmente. Tenemos a Krishna, pero recuerda, Krishna y Guru te lo dan los devotos, más nadie te puede dar eso. Por mucho que tú hagas austeridades, penitencias, miles de posesiones, asanas de yoga, Krishna te lo otorga, te lo da el maestro espiritual. Bueno, Hare Krishna, muchísimas gracias. Y cierro con Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devan Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Om Agyana Timirandasya Gyanan Jana Shalakaya Chakshur Unilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangundanga Yataginim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Vancha Kalpa Taruyascha Kripa Sindhu Bhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Y vamos a seguirnos encontrando y escuchándonos y viéndonos en alguna parte que nos lleve nuestro guru. Ahí vamos a estar con ella o con él. ¿Okay? Bueno, Hare Krishna, Prabhu, muchas gracias. Hare Krishna.